elegido referirme a una norma con una importante prosapia constitucional y jurídica, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y digo importante prosapia constitucional no solamente porque reglamenta el artículo 42 de la Constitución Nacional, sino que también ha transitado en dos oportunidades el trámite legislativo. En efecto, esta norma fue vetada en la primera oportunidad que fue sancionada por el Poder Ejecutivo y tuvo que volver años después, 5 años después, a tramitar el proceso legislativo. Pero además tiene una importante prosapia jurídica. Y ello se debe a las tres personalidades que redactaron esta norma. Por un lado, el doctor Atilio Aníbal Alterini, por el otro, Roberto López Cabana y Gabriel Stiglitz. De manera tal que esta es una norma que nació pequeña, pero que fue creciendo y hasta hoy está creciendo, a tal punto que hoy constituye una categoría de contratos receptada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es que se trata de una norma que regula algo en el que estamos involucrados todos y todos los días, el contrato y la relación de consumo. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, podemos decir que fue una norma de avanzada y que se ha puesto mayor, como nos ha ocurrido a algunos de nosotros. Y digo mayor porque en la sociedad líquida no se ve bien que digamos que se ha vuelto vieja, porque transitamos un mundo que sueña con la juventud eterna, quimera para el hombre y también para las leyes y el derecho en general. El artículo 40 es el artículo que regla la responsabilidad por el daño sufrido por el consumidor en virtud del riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio que ha recibido. Y por esa responsabilidad se compromete al fabricante, al importador, al distribuidor, al proveedor, al vendedor y aún a quien haya puesto su marca en la cosa o el servicio. Otro mérito de gran importancia de esta norma es el haber adelantado la unificación de las órbitas de la responsabilidad civil que luego consagrara el Código Civil y Comercial de la Nación. Unificación que, como sabemos, no es absoluta y total, sino una equiparación en sus principales efectos. Lo que nos planteamos hoy es cuál es el ámbito actual de esta norma, de qué forma se relaciona con las nuevas normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto ha dividido a la doctrina. Por un lado, una primera interpretación que yo llamo arbitrariamente consumerista,
pero arbitrariamente, porque en realidad es simplemente el acordarle un ámbito de aplicación amplio, que se enfrenta con otra interpretación que podríamos decir, tan con la misma arbitrariedad, que se trata de una interpretación contractualista, que le da un ámbito más restringido y en el cual encontramos a todas estas personalidades del derecho, el doctor Ricardo Lorenzetti, Carlos Hernández, Sandra Fragli, eh, Sebastián Picasso, Demetrio Charapanopoulos, un sector doctrinal, el que yo he identificado con el color verde, pero que tiene una importante repercusión jurisprudencial, entiende que el artículo 40 regula toda la responsabilidad del derecho de consumo y se aplica a los supuestos previstos en el artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y consagra para toda la cadena de comercialización y daría lugar a contratos conexos que tienen una finalidad común y en consecuencia todos los responsables mencionados en la norma responden solidariamente. Por ejemplo, encontramos fallos como el dictado en el año 2018 por la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Segunda, el caso Bassano contra Círculo Cerrado de Ahorro y otros por daños y perjuicios, que entendió que aun en el supuesto en que se reclama el cumplimiento del contrato, el consumidor puede dirigir su acción contra el representante de la administradora, quien para liberarse no solo debe demostrar que no le es imputable, sino que debe demostrar el caso fortuito. También así ha resuelto en el año 2011 la Cámara Nacional Comercial, en otro caso FASAN, en el que se dijo que si bien la concesionaria no reviste el carácter de contratante directo con el consumidor, como intermediaria en estos sistemas destinados a la colocación de planes de ahorro y a la entrega de rodados por cuenta de los administradores, constituye un nexo insoslayable entre ambas partes, administradores y consumidores, participando de esa actividad y compartiendo el mismo interés económico. De acuerdo con este criterio, el artículo 40 se aplicaría aún a los supuestos del artículo 10 bis, pues se presentaría una conexidad contractual y todos los responsables mencionados responderían solidariamente. A este criterio se enfrenta el de otro sector doctrinal que sostiene que de los términos del artículo 40 se desprende que se aplica únicamente en los supuestos en que el consumidor o su equiparado sufra un daño proveniente del vicio o riesgo del producto o del servicio prestado. O sea, cuando se trata de productos o servicios defectuosos que tienen fallas de seguridad o cuando no se ha informado los riesgos del producto. Para esta parte de la doctrina se descarta
que comprenda los daños causados por el incumplimiento del proveedor, o sea, cuando no entrega la cosa debida o no presta el servicio. Por ello, excluye de la aplicación de la norma del artículo 40 cuando el consumidor pretende el cumplimiento en especie, la sustitución de la prestación originaria, la reparación del defecto o la resolución del contrato con daños y perjuicios. Para este criterio son distintos los daños previstos en una y otra norma. El criterio consumerista que yo he identificado con el color verde, fundado en la conexidad, entiende que los daños y perjuicios son los mismos. En cambio, el criterio que yo he identificado en azul entiende que el artículo 40 supone una falla de seguridad, mientras que el artículo 10 bis supone simplemente un incumplimiento del contrato de consumo. Esto da lugar a que se entienda que son distintos los daños previstos por una norma y por la otra. El artículo 40 se referiría a los daños que resultan del vicio o riesgo de la cosa o del servicio, a los daños extrínsecos, y tienen una legitimación amplia que comprende aún a quienes no están vinculados por vía contractual a la cadena de comercialización del bien. En cambio, el artículo 10 bis supone daños sufridos a raíz del incumplimiento del contrato, que pueden ser intrínsecos o extrínsecos, según los casos, y tiene una legitimación limitada por esa vinculación contractual. Ello supone que los daños y perjuicios previstos en una y otra norma, si bien son similares, no son exactamente los mismos. Son similares porque en los dos casos estamos ante responsabilidad objetiva. Pero mientras el artículo 40 está destinado a la reparación de los daños extrínsecos, o sea, los que sufre el consumidor en su persona o en los demás bienes, distintos del objeto mismo de la prestación, el artículo 10 bis persigue el resarcimiento de daños intrínsecos o extrínsecos y tiene una legitimación pasiva más restringida. De modo tal que, como ven ustedes, hay una diferente apreciación del ámbito de aplicación de la norma. Hoy, ante la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, la cuestión merece ser repensada para concordarla con la solución que trae el nuevo cuerpo legal respecto de los alcances de la responsabilidad cuando existen contratos conexos, pues la ejecutabilidad de los contratos conexos no conducen necesariamente a que el consumidor pueda reclamar a aquel que no se ha obligado una prestación a la que se ha obligado otro deudor por un contrato conexo. Por ejemplo, cuando un financista
se ha obligado a financiar una adquisición de un bien, él solo se ha obligado a eso, pero no se ha obligado a la entrega del bien, de manera tal que si el vendedor no ha entregado el bien, no puedo reclamarle al contratista la entrega del bien. Esto es lo que dice el artículo 1075, que regula no cualquier prestación, sino que se refiere a los efectos en materia de interpretación y oponibilidad de las defensas o excepciones de incumplimiento. Lo mismo sucede con respecto a la existencia de esa conexidad que da lugar a la solidaridad según el criterio consumerista y que en realidad, si nosotros examinamos el artículo 827, nos damos cuenta que en la solidaridad hay posibilidades de reclamo a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores cuando hay una causa única y una misma prestación. La solidaridad supone que todos los deudores deben la misma prestación por una causa única, no diversas prestaciones por causas diversas. Si lo pensamos desde el ángulo de esas dos tesis, la de la unidad de lo ilícito, de la que parte el Código Civil y Comercial, y de la autonomía a la que llega el Código Civil y Comercial, encontraremos que los daños y perjuicios a los que se refiere el artículo 10 bis requiere la prueba de todos los presupuestos de la responsabilidad civil, pues son los daños causados por el incumplimiento, y que en la economía del Código Civil y Comercial de la Nación no es el objeto de la obligación primigenia, sino el daño causado por el incumplimiento, de manera tal que no tiene la misma causa. Uno tiene causa en el contrato y el otro tiene la causa en el incumplimiento que da lugar a una nueva obligación indemnizatoria, resarcitoria. En síntesis, lo que nosotros pensamos es que el microsistema del consumo, conciliado con las nuevas normas del Código Civil y Comercial de la Nación, en busca de la coherencia del sistema, lleva a interpretar que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor tiene por ámbito de aplicación los supuestos en que el producto o el servicio es defectuoso. No hay solidaridad de las obligaciones de todos los integrantes de la cadena de comercialización, sino para esos supuestos, cosas defectuosas o cosas en las que no se ha informado el peligro del producto. La sola existencia de contratos conexos no es suficiente para entender que existan obligaciones solidarias entre todos los deudores de cada uno de ellos, pues no tienen una causa fuente única ni una identidad de prestación. Lo que tienen es una causa final única. Muy agradecido por la atención prestada. Gracias.